Buenos días. Bienvenidos a la primera sesión de Flashit, el webinar en el que de forma mensual queremos poneros al día de las novedades que se produzcan en el ámbito de las nuevas tecnologías y el derecho de la propiedad intelectual, etcétera. Lo que queremos es que sea una sesión lo más práctica posible y lo más útil posible para que, como he mencionado, podáis estar al día de todas estas novedades. Y lo que pretendemos es hacerlo lo más práctico posible y ayudaros en lo máximo posible. No solo vamos a hacer la sesión a través del webinar, sino que también a todos aquellos que nos lo pidáis, pues os haremos llegar un resumen de la misma y de los temas que hemos tratado a través de una presentación PowerPoint que podréis solicitar en la dirección de correo electrónico webinars@cuatrecasas.com. Álvaro Burcay pues da más detalles sobre el formato. Muchas gracias, Albert. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer super martes de Flashit. Las sesiones de Flashit las dividiremos en dos bloques. En el primer bloque, miembros del equipo resumirán las 5 principales novedades del mes. Y a continuación, el profesor Peguera, que es nuestro maestro de orquesta, terminará haciendo una relación de otros temas relevantes en un formato mucho más breve. Así que, sin más, le doy la palabra al profesor Peguera para que, por favor, comencemos. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Empezamos, por tanto, esta primera edición del Flashit y los temas que hemos seleccionado para esta ocasión son novedades recientes. En primer lugar, Yannick Tendas va a comentarnos el código de conducta de autocontrol sobre uso de influencers en la publicidad. Luego, Nora Oyarzábal nos va a comentar la decisión de la Sala de Cancelación de la WIPO que declara la nulidad de la marca del lanzador de flores de Bansky. Luego, determinados aspectos del Real Decreto Ley sobre trabajo a distancia que tienen que ver con IT, ciberseguridad y protección de datos, que nos va a comentar Jorge Monclús. Y finalmente, a continuación, Álvaro Burcay nos va a hablar del reglamento, de la propuesta de reglamento de la Unión Europea sobre criptoactivos. Y finalmente, Albert Agustinoy nos hablará de la novedad más ultimísima del Real Decreto sobre publicidad en el juego. Con lo cual doy la palabra a Yannick, que nos hablará del Código de Conducta de Autocontrol. Muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos. Efectivamente, como mencionabas, hace unas semanas se publicó el Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad. Es un código adoptado por parte de Autocontrol y de la Asociación Española de Anunciantes, que de alguna forma viene a clarificar o a poner orden en el tan socorrido uso de estas celebridades a la hora de hacer publicidad en las redes sociales o en los medios de comunicación digital. Esta regulación lo que viene a determinar, primero a definir lo que se entiende por influencers, así como clarificar en qué casos se entenderá que un mensaje difundido por estas celebridades tiene naturaleza comercial o publicitaria. Bien, entiende el código de conducta que estaremos ante tal supuesto cuando el mensaje de dichas celebridades promuevan productos o servicios, obviamente, su uso, su consumo o su explotación. Cuando dicho mensaje se difunda a cambio de una contraprestación, ya sea en pago directo o a través de un pago indirecto, a través de viajes, descuentos, entradas para eventos, cualquier tipo de contraprestación en especie que se os pueda ocurrir. Y por último, cuando dicho mensaje esté sometido a un control editorial por parte del anunciante. Pues bien, cuando se cumplan estos 3 requisitos, entiende el código de conducta que estaremos ante una publicidad, un mensaje publicitario, y el mismo deberá sobre todo regirse por el denominado principio de autenticidad. Quiere decir que se identifique claramente frente a los usuarios, frente a los seguidores de esa celebrity, que estamos ante un mensaje de naturaleza comercial. ¿Cómo deberá hacerse esto? Pues esencialmente indicando en alguna parte del mensaje que es publicidad, que patrocinado por, en colaboración con, insisto, cualquier mensaje o cualquier palabra que ayude a clarificar el mensaje
estamos ante un mensaje comercial. Todo ello, evidentemente, atendiendo a las naturalezas y a las características propias de la red social en cuestión. Este código de conducta es aplicable a la Asociación Española de anunciantes, a aquellos anunciantes que quieran adherirse al código, así como a aquellas otras compañías o incluso los propios influencers que también se adhieren al código. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2021. Y ya sin más, pues la palabra a Nora, que nos va a contar una interesante resolución en materia de nulidad de marca. Muchas gracias, Yanif, y buenos días a todos. A continuación, vamos a hablaros de una sentencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que el pasado mes de septiembre declaró la nulidad de la marca conocida como el lanzador de flores de Vansky. Por poner un poco en contexto, Vansky es el seudónimo de un artista británico que permanece en anonimato y que se hizo famoso por sus grafitis a nivel mundial y en especial por los grafitis que pintó en el muro que separa Palestina e Israel. Y fue precisamente en el año 2005 cuando Vansky pinta el lanzador de flores en la pared de un taller en Palestina. Posteriormente, en el año 2014, la sociedad que se crea para preservar el anonimato de Vansky solicitó la inscripción de varias marcas figurativas de la Unión Europea que coincidían con la obra del artista, y entre ellas las del lanzador de flores. ¿Qué ocurre? Pues en aquel entonces eran muchas las sociedades y las empresas que comercializaban esta obra vendiendo láminas, póster, tarjetas de felicitación, etc. Y fue una de estas empresas la que solicita la nulidad de la marca por registro de mala fe. Y antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que esta es una resolución que trata de derecho marcario y no de derechos de autor. Y lo digo porque son muchos los medios de prensa los que se han hecho eco de esta resolución, afirmando que Vansky habría perdido los derechos de autor sobre la obra. Y esto es rotundamente falso. Es cierto que la resolución hace algunas consideraciones relativas a que, bueno, es un graffiti, está pintado sobre una pared sin el consentimiento del propietario, podría constituir un acto delictivo y todo ello, bueno, son circunstancias que podrían impedir el surgimiento de derechos de autor. Pero la resolución lo dice simplemente a título enunciativo y rápidamente dice que este no es el fondo del asunto y, por lo tanto, no resuelve sobre el mismo. Y ahora sí, entrando ya en el fondo, la WIPO toma como punto de partida el hecho de que no existe una definición de mala fe, sino que su concurrencia exige que la motivación del solicitante refleje una intención deshonesta. En este sentido, durante el procedimiento se había acreditado que Vansky, cuando solicita el registro de la marca, no lo hace con la intención de usarla, sino que es el inicio de este procedimiento de nulidad lo que hace que Vansky abra una tienda online y comience a comercializar sus productos con la marca. Y es más, el propio Vansky reconoce a la prensa británica que lo hizo exclusivamente para eludir la legislación europea sobre la falta de uso de marca. Por lo tanto, ante estos hechos, la WIPO viene a confirmar que efectivamente existe una mala fe, ya que Vansky nunca tuvo el interés real de usar el signo para identificar sus productos en el mercado, sino que su única intención era impedir que otros terceros usasen el signo. Y esto, desde el punto de vista marcario, pues es contrario a las buenas prácticas. Por lo tanto, efectivamente, se declara la nulidad de la marca. Esta resolución es recurrible. Como os hemos comentado, existen otras marcas figurativas de la Unión Europea a favor de Vansky y seguiremos muy atentos para informaros de cualquier novedad. Y ya sin más dilaciones, os dejo con mi compañero Jorge Monclús, que os comentará los aspectos de Haití del decreto ley sobre trabajo a distancia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nora. Buenos días a todos. Pues bien, desde el pasado 13 de octubre está en vigor la nueva ley que regula el trabajo a distancia en España. Además del obvio impacto en el ámbito laboral de esta regulación, la ley hace referencia hasta en 10 ocasiones a la protección de datos, a la ciberseguridad o a los derechos digitales y, por tanto, tiene una enorme afectación en estas materias. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque más de la mitad de las fugas de información y brechas de seguridad que sufren las compañías a día de hoy provienen en alguna medida por una acción u omisión de trabajadores. Este riesgo además incrementa cuando el trabajo se realiza fuera de las instalaciones, donde obviamente las medidas de seguridad son sin duda distintas. En segundo lugar, en este contexto de no presencialidad, pues es de esperar que las empresas tengan o quieran imponer un mayor control en la productividad de los empleados y
derivado de ello, se están empezando a proliferar pues, muchas aplicaciones que controlan de mayor o menor medida el rendimiento de los empleados que están teletrabajando, lo que sin duda tiene una afectación tanto en el derecho a la intimidad de los trabajadores como sobre todo en la protección de datos de carácter personal. Por ello, lo que prevé la ley, dentro de además del contenido obligatorio del acuerdo individual de trabajo a distancia, es que se regulen, en primer lugar, los medios de control de actividad laboral por parte de la empresa. Y en segundo lugar, debe incluirse una referencia expresa a las instrucciones de uso de los dispositivos digitales, lo que comúnmente se denomina los códigos telemáticos que implementan las compañías, y también debe haber una referencia expresa a las políticas de protección de la información vigente en la compañía en cada momento y que resulten de aplicación a los teletrabajadores. Por tanto, todas las empresas que tengan instaurado o vayan a instaurar un sistema de teletrabajo, sea o no derivado de la actual situación de pandemia que tenemos a día de hoy, deberían, primero, actualizar sus políticas y protocolos de protección de datos para integrar el teletrabajo y sus especialidades en sus protocolos y asegurarse sobre todo que cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos y la nueva ley, bueno, la ya actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. En segundo lugar, deben implantar, si todavía no la tienen, una política de ciberseguridad que proteja la información ante posibles fugas en un entorno pues, más vulnerable como es el del trabajo a distancia. Y por último, y en este contexto creemos que también es muy importante, revisar los mecanismos que utiliza la compañía para proteger sus secretos empresariales. Todo ello sin olvidarnos, por supuesto, de la necesidad de formar a los empleados y a los responsables de equipo en estas cuestiones. Ahora, más que nunca, las empresas deben ser proactivas en el ámbito de la protección de datos y la ciberseguridad, sobre todo cuando se enfrenten a la regulación del teletrabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Álvaro, cuéntanos en qué consiste la propuesta de reglamento europeo de criptoactivos. Muy bien, muchas gracias, Jorge, y buenos días de nuevo. Efectivamente, me voy a ocupar de la propuesta de reglamento sobre el mercado de criptoactivos, que es una propuesta que ya está en tramitación parlamentaria, iniciativa de la Comisión, que forma parte de la propuesta de digitalización de la economía que lleva en la Comisión Europea, en el vertical del mercado único digital, en el Digital Finance Package. No es una iniciativa aislada, hay un conjunto de propuestas de reglamento y algunas modificaciones técnicas que lo acompañan. Yo creo que esta es la más relevante. Busca la Comisión con esto tres cosas de conformidad con su análisis de impacto. Nuevas vías de financiación, estamos hablando de las ICOs, o sea, las Initial Coin Offerings, de las STOs, las Security Token Offerings. Busca instrumentos de pago rápidos, eficaces, baratos, en los pagos cross-border. Y busca una tercera cosa, que es la innovación y la competitividad externa de la Unión Europea. Esto va de medios de pago, es cierto, de tokens y criptomonedas, pero no solo de esto, busca una infraestructura digital óptima para el desarrollo de la economía digital dentro del entorno de la Unión Europea. ¿Qué es un criptoactivo para la propuesta? Es una cosa muy amplia, es una representación digital de valor o derechos que puede ser transferida y almacenada electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido, es decir, DLTs o blockchains. Es un token. Y es una definición que es muy amplia, pero este reglamento o esta propuesta de reglamento se refiere solo a aquellos que no son instrumentos financieros, que ya es bastante limitación. Definición muy amplia, definición que junto con el resto de definiciones de la propuesta y a la vista de nuestra experiencia en la tramitación del mercado, las normas del mercado único digital, es probable que como consecuencia de los lobbies acabe modulándose en el plano objetivo y en el plano subjetivo. Habrá que estar atentos. Tres tipos de tokens regula esta iniciativa. Los utility tokens, que son aquellos que representan un servicio por vía digital que su oferente reconoce, como por ejemplo cuando en Cuatricasas emitimos unos tokens representativos de horas de abogados. Hay tokens de referencias a activos, que son los stablecoins, que tienen un basket de monedas fiat a las que se referencia la moneda, y entonces mantienen la estabilidad para facilitar precisamente los intercambios cross-border. Y luego los tokens de dinero electrónico, que es una versión, si se quiere ver así, de estos referenciados a una única moneda, van paralelas a la moneda fiat. ¿Cómo regula
la propuesta de reglamento estos criptoactivos. Bueno, es un reglamento muy extenso, son 168 páginas, más los reglamentos de ejecución que vendrán después, pero se centra en algunos principios muy básicos. La transparencia en la emisión. Y aquí fija una serie de reglas que dependen del tipo de criptoactivo, pero que se pueden resumir en que hay una obligación de emitir y de publicar un white paper. En algunos casos los tendrá que autorizar una autoridad y en otros casos no. En ese white paper se resume el contenido de la emisión y tiene una serie de reglas bien trabadas. Luego, junto a esto están los proveedores de los servicios vinculados a estas criptomonedas y están profusamente regulados en la propuesta de reglamento. Y en definitiva, hay normas de protección del consumidor, de protección del mercado. Es un reglamento extenso. ¿Cuándo? ¿Cuándo entrará en vigor? Bueno, pues llevará, como cualquier tramitación parlamentaria, tiempo, entre 18 y 24 meses para que entre en vigor, para algunos de los tipos y otros 18 meses para otros tipos de criptoactivos. Por lo tanto, no hay que precipitarse, aunque es una clara referencia para las emisiones y para la utilización de criptoactivos que se hagan desde ya mismo. Sin más, le doy la palabra a Alberto Agustinoy para terminar con el Real Decreto de Publicidad del Juego. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Pues si precisamente en Flashit lo que queremos es manteneros al día de las novedades normativas, qué mejor que mencionar un Real Decreto que está previsto que se apruebe hoy en Consejo de Ministros. Y es el Real Decreto por el que se regulará la publicidad del juego. Se trata de una norma que viene a desarrollar la Ley de Regulación del Juego de 2011 y que será de aplicación y disciplinará pues, la actividad publicitaria de los operadores que cuentan con licencia en España. Se basa es una norma que se basa en un enfoque expansivo, adoptando un concepto muy amplio de publicidad, incluyendo todo tipo de comunicación destinada a promocionar directa o indirectamente actividades de juego reguladas. Lo cual, pues, como digo, se pretende pues, articular alrededor de una serie de prohibiciones, restricciones o condicionamiento de este tipo de actividad. Restricciones o condiciones que de hecho aplicarán tanto por modalidades de publicidad como por los correspondientes canales que apliquen. Es decir, que si pensamos en modalidades de publicidad, tenemos un régimen general para las comunicaciones publicitarias, unas restricciones aplicables a la oferta de bonos y promociones, prohibiéndose, por ejemplo, los bonos de bienvenida. Se restringe el patrocinio deportivo e incluso se llega a prohibir el uso de famosos para este tipo de publicidad. Este pues, régimen se ve complementado también con una serie de restricciones y condiciones aplicables a los distintos canales. Por tanto, se prevé un régimen específico para medios presenciales, para comunicación audiovisual, incluyendo las retransmisiones de eventos en directo y, de hecho, esencialmente lo que se introduce es una ventana de restricción en la que solo se podrán emitir pues, publicidad de este tipo de actividades de 1 a 5 de la madrugada. Se incluye también un régimen específico para medios digitales, incluyendo correo electrónico o equivalentes, así como, adelantándose a nuevas plataformas de publicidad, pues se incluye una normativa específica para plataformas de intercambios de vídeos o incluso uso de redes sociales. En definitiva, se trata pues, de una norma que lo que pretende es, de alguna manera, pues, cumplir con el objetivo de garantizar unos estándares de protección y de adecuación de este tipo de publicidad a estándares, como digo, de responsabilidad. Y por último, pues el profesor Peguera nos va a resumir una serie de temas sobre los cuales pues también vale la pena comentar. Muchas gracias, Albert. Realmente de modo muy breve, telegráfico, podréis encontrar las referencias en el PowerPoint que os podemos enviar. Quería comentar que en el Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia hay una pequeña modificación de la Ley de Firma Electrónica por la que se prevé que mediante orden ministerial se puedan admitir nuevos sistemas de seguridad equivalente
para la identificación en el marco de la emisión de certificados cualificados, lo que parece abrir la puerta de un modo ya definitivo a la identificación mediante videoconferencia, que ya se había metido con carácter provisional en el primer estado de alarma. Por otra parte, también es interesante saber que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto una consulta que estará abierta hasta el día 13 de noviembre sobre la utilización o el recurso a plataformas de compartición de vídeos para la difusión de contenidos y ello relacionado con la aplicación de la normativa sobre servicios de comunicación audiovisual, que, como sabéis, está pendiente todavía de transposición, la reforma de esta directiva. En el campo de la inteligencia artificial, creo que es importante destacar que el Parlamento Europeo el pasado 20 de octubre aprobó 3 resoluciones con recomendaciones a la Comisión para legislar en este ámbito y concretamente hacen referencia a los aspectos éticos, una de ellas, la otra es sobre responsabilidad por daños y la tercera sobre propiedad intelectual e industrial. También puede tener interés, aunque ya es conocido, que la negativa a admitir que un sistema de inteligencia artificial como Davos se pueda considerar inventor a los efectos de patentes, al no ser una persona, y la noticia es que el pasado 21 de octubre se confirmó, se desestimó un último recurso en el Reino Unido en este sentido. Y para terminar, referenciar simplemente un par de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una de ellas Privacy International del 6 de octubre, en la que el tribunal considera que es contrario al derecho europeo una normativa nacional que obligue de un modo indiscriminado a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a comunicar todos los datos de tráfico y de localización a las autoridades a los efectos de seguridad nacional. Y por otra parte, la sentencia de 22 de octubre en el caso Ferrari, que ofrece algunos criterios interpretativos sobre el uso efectivo de la marca en relación con productos y con las piezas de recambio. Y termino aquí para no alargar, doy por tanto acceso ya a todo el mundo para dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias y si os parece nos vemos el mes que viene. Celebraremos la sesión el martes 1 de diciembre, con lo cual os esperamos ahí. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen mes.